Mi nombre es Caleb Blackwood. Y la noche en que una ventisca casi nos arrebató la vida a mi hija y a mí, fui salvado por la única mujer a la que no tenía derecho a pedirle ayuda. El destino tiene una forma muy cruel de poner a prueba el honor de un hombre. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme. ¿Qué habríais hecho? Y contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias del lejano oeste como esta, suscribíos al canal. Asterisco, asterisco, asterisco. El mundo se había deshecho en un aullido blanco. La ventisca de Montana no era solo nieve. Era un depredador invisible que borraba el horizonte, la tierra y el cielo, dejando solo el sonido del viento. Un cuchillo de hielo que se clavaba en los huesos. Era 1885. Mi caballo, un animal fiel y fuerte, había resbalado en una placa de hielo oculta bajo la nieve fresca, y el sonido seco de su pata al romperse fue el preludio de nuestro propio fin. Caí con él, y un dolor agudo y ardiente me subió por la pierna, un fuego helado que me robó el aliento. Pero no era mi dolor lo que importaba. En mis brazos, Lia, mi hija de 7 años, temblaba con una violencia que ya no era solo por el frío. Su pequeño cuerpo, envuelto en mi abrigo raído, se estaba rindiendo. La promesa que le hice a su madre en su lecho de muerte, protegerla, darle un hogar, se estaba convirtiendo en cenizas en mis manos. Fue entonces cuando la vi. Una luz. Un punto diminuto y ambarino que parpadeaba en la inmensidad de la nada, tan frágil que parecía una estrella caída a la tierra. No sé de dónde saqué las fuerzas. El honor de un hombre a veces no es más que la desesperación de un padre. Dejé al caballo, una decisión que me pesaría durante años, y empecé a arrastrarme hacia aquella luz. Cada metro era una tortura. La pierna herida dejaba un surco oscuro en la nieve, y el peso de Lia se hacía insoportable. El viento me arrancaba el calor del cuerpo, me llenaba los oídos con sus lamentos, pero yo solo tenía ojos para esa luz. Era un faro en mitad del infierno, la única prueba de que el mundo no había desaparecido por completo. Cuando mis manos entumecidas tocaron por fin la madera áspera de una puerta, reuní el último aliento que me quedaba y golpeé. 1, 2 veces. El sonido fue débil, patético, casi engullido por la tormenta. La puerta se abrió, y el fogonazo de luz y calor fue tan violento como un golpe. Recortada contra el resplandor de una lámpara de aceite, una mujer se mantenía inmóvil. No era la figura amable de una granjera dispuesta a ayudar. Su rostro era severo, sus ojos llenos de una desconfianza tan afilada como el viento de fuera. En sus manos sostenía una escopeta. No me apuntaba directamente, pero el mensaje era inequívoco. Yo era una amenaza. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mi pierna rota y en la sangre que manchaba la nieve, pero fue al ver el bulto que yo protegía contra mi pecho cuando su expresión vaciló. Intenté hablar, pero mi voz era un graznido roto por el frío. Solo pude articular 2 palabras, un ruego que lo contenía todo: la vida de mi hija, mi fracaso como protector, mi rendición total. Por favor, la niña. El silencio que siguió duró una eternidad. Podía oír el crepitar del fuego dentro de la cabaña, el aullido de la ventisca fuera, y el latido desesperado de mi propio corazón. Los ojos de la mujer se apartaron de mí, y se clavaron en el rostro pálido y casi azulado de Lia, que asomaba por el cuello de mi abrigo. Vi algo cambiar en su mirada. No fue compasión, ni mucho menos bienvenida. Fue una especie de resignación forzosa, la aceptación de un deber no deseado. Supe en ese instante que mi presencia le repugnaba, que yo era el último hombre al que habría querido ver en su puerta, pero la visión de mi hija, tan pequeña y frágil, había quebrado su coraza. Sin decir una sola palabra, la mujer bajó la escopeta 1 centímetro, y se hizo a un lado. El gesto no fue una invitación, sino una orden. Entré tropezando, casi cayendo de rodillas sobre el suelo de madera, y la puerta se cerró tras de mí, sellando nuestro destino. La tormenta se quedó fuera, pero dentro, en el pesado silencio de aquella cabaña, acababa de empezar otra. El calor de la cabaña me devolvía la vida a sorbos, pero cada bocanada de aire tibio traía consigo el peso de mi pasado. No nací en Montana. Mi historia empezó lejos de estas montañas implacables, en las colinas verdes y onduladas de Ohio. Allí la tierra era generosa y predecible.
Crecí con las manos en el arado, aprendiendo el lenguaje del suelo, de las estaciones, del trabajo que te deja el cuerpo dolorido pero el alma en paz. Mi padre me enseñó que un hombre se mide por la rectitud de sus cercas y la honestidad de su sudor. Era una vida sencilla, un camino trazado de antemano. No pedía más, porque en ese camino había encontrado a Sara. Ella era la pieza que le daba sentido a todo, el sol que hacía madurar la cosecha. Sara no era una mujer de la frontera. Tenía las manos suaves pero un espíritu fuerte. Nos conocimos en una feria del condado, entre el olor a manzanas de caramelo y el sonido de un violín desafinado. Su risa era lo más parecido a un arroyo en primavera. No hubo grandes declaraciones ni promesas bajo la luna. Nuestro amor se construyó con gestos pequeños. Un vaso de agua fresca que me llevaba al campo sin que yo lo pidiera. La forma en que remendaba mis camisas de trabajo con una puntada casi invisible. Las noches que pasábamos en el porche, simplemente viendo caer la noche. Su presencia era un ancla. La certeza de que, sin importar lo dura que fuera la jornada, siempre había un hogar al que volver. Un hogar que era ella. Hablamos a menudo de ir al oeste. Era un sueño susurrado en la oscuridad, una fantasía de horizontes más amplios y cielos más grandes. Para ella, era una aventura. Para mí, una oportunidad de construir algo verdaderamente nuestro, desde los cimientos. Queríamos una tierra que nos pusiera a prueba, que nos obligara a ser más fuertes juntos. Pero los sueños a veces, se guardan para un mañana que nunca llega. La vida en Ohio, con su ritmo tranquilo y sus certezas, nos mantuvo atados. Luego llegó Leah, y el sueño del oeste se transformó en la necesidad de darle raíces seguras. Decidimos esperar, dejar que la niña creciera un poco antes de emprender un viaje tan duro. La espera se convirtió en nuestra rutina. La promesa nació de la desesperación. Sara quedó encinta de nuevo, un niño al que ya habíamos llamado Thomas. El parto fue una batalla perdida desde el principio. Recuerdo el rostro pálido del médico, la forma en que evitaba mi mirada. Sara lo supo antes que nadie. Me agarró la mano, y su fuerza me sorprendió. No había miedo en sus ojos, solo una urgencia feroz. Caleb, me dijo, con la voz rota pero firme, nuestra niña, llévala donde el cielo sea grande, dale un hogar, prométemelo. Yo se lo prometí, con la garganta cerrada por un nudo de hielo, sin entender que le estaba prometiendo vivir en un mundo donde ella ya no estaría. Perdimos a Thomas esa noche, y unas horas después, la perdí a ella. El silencio que dejó su ausencia fue un ente físico. Ocupaba su silla en la mesa, su lado de la cama, el aire mismo. Me convertí en un hombre torpe, un fantasma en mi propia casa. Intentaba peinar el cabello de Leah y mis manos, acostumbradas a las riendas y al martillo, solo conseguían enredarlo más. Le quemaba la avena por la mañana, y remendaba sus vestidos con puntadas toscas que se deshacían a las pocas horas. Cada rincón de aquella granja era un recordatorio de mi fracaso. La promesa que le hice a Sara se había convertido en una carga insoportable, un eco constante de todo lo que había perdido y todo lo que no sabía cómo dar. La única conexión que me quedaba con ella, con la vida que habíamos planeado, era un gastado libro de cuentos. Era el que Sara le leía a Leah cada noche. Su voz suave llenaba la habitación, creando mundos de fantasía que arrullaban a nuestra hija hasta que se dormía. Yo intenté seguir la tradición. Me sentaba junto a la cama de Leah, abría el libro por la página marcada, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Mi voz era un graznido áspero, una imitación pobre de una melodía perdida. Leah a menudo se quedaba dormida con lágrimas silenciosas en las mejillas, y yo cerraba el libro sintiendo el peso de mi inutilidad. No solo había perdido a mi esposa, había perdido la capacidad de dar consuelo. Fue entonces cuando tomé la decisión. Vender la granja de mi familia, el único hogar que había conocido, fue como arrancarme la piel. Pero quedarme allí era morir lentamente. Necesitaba cumplir mi promesa, no solo por Leah, sino por mí. Necesitaba un lugar donde los recuerdos no me acecharan en cada esquina, una tierra tan dura y exigente que no me dejara tiempo para pensar. Montana. El nombre sonaba a desafío, a un lugar donde un hombre podía forjarse de nuevo o romperse en el intento. Metí nuestras pocas pertenencias en un carro, con el libro de cuentos de Sara a salvo en una caja de madera, y dejé atrás las colinas verdes de Ohio para siempre. El viaje hacia el oeste fue un bautismo de polvo y agotamiento. Cada milla que recorríamos nos alejaba más de la vida que conocíamos, y nos adentraba en un mundo de una belleza salvaje y una indiferencia brutal. Vi la esperanza en los ojos de otros pioneros, y también la desesperación.
Aprendí que la frontera no perdona los errores. No había vecinos a un tiro de piedra para pedir ayuda, ni un médico en cada pueblo. La supervivencia era una responsabilidad diaria, una conversación constante con la tierra, el clima, y tu propia resistencia. Para un hombre que venía de la predecible Ohio, fue una lección de humildad. Compré la tierra a las afueras de Red Creek porque me recordó a una promesa. Era una extensión de terreno abierta, con un arroyo que la cruzaba y una vista de las montañas que te hacía sentir pequeño, y, al mismo tiempo, parte de algo inmenso. El cielo grande que Sara había soñado. Era el lugar perfecto para construir ese hogar, para plantar nuevas raíces. Empecé a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, levantando los cimientos de nuestra nueva vida, sintiendo por primera vez en años que estaba haciendo lo correcto. El trabajo físico me agotaba, pero calmaba el ruido de mi cabeza. Leah, por su parte, parecía florecer en aquel espacio abierto, corriendo por los campos con una libertad que nunca tuvo en Ohio. Pero la frontera exige un precio. La soledad aquí es diferente. No es solo la ausencia de gente. Es un silencio profundo que te obliga a enfrentarte a ti mismo. En Ohio, la comunidad te envolvía. Aquí eras una isla. Me di cuenta de que, aunque podía construir una casa con mis propias manos, no sabía cómo llenarla de calor. La torpeza que sentía cuidando de Leah se hizo más evidente. Ella necesitaba más de lo que yo, un hombre hecho de trabajo y silencios, podía ofrecerle. Necesitaba una suavidad que yo había perdido junto con Sara. Esa carencia era un fantasma que me seguía incluso en la inmensidad de Montana. Y ahora, en esta cabaña, todo ese pasado se agolpaba en mi pecho. Estaba sentado junto al fuego, observando a la mujer que nos había salvado, Elara Vance. Se movía con una eficiencia silenciosa, sin gestos superfluos. Había una autosuficiencia en ella, una fortaleza forjada en el aislamiento que me resultaba a la vez admirable y extraña. Era el polo opuesto a Sara. Donde Sara era calidez y risa, esta mujer era hielo y reserva. Su silencio no era pacífico, como el que compartía con mi esposa en el porche, era una muralla, una defensa contra el mundo. Y yo, el hombre que había cruzado medio país para ser independiente, era ahora un intruso dependiente en su fortaleza. Miré a Leah, que dormía profundamente cerca del hogar, envuelta en una manta que no era nuestra. Su rostro, por fin relajado y con algo de color, era un calco del de su madre. La promesa que le hice a Sara resonó en mi mente, pero esta vez con un matiz de amarga ironía. Había venido a darle un hogar seguro, y casi la dejo morir congelada a las puertas de una extraña. Mi orgullo de hombre, mi identidad como protector, se había hecho añicos en la nieve. Estaba herido, despojado de todo, reducido a un ruego en el umbral de una mujer que, a todas luces, no quería tener nada que ver conmigo. Instintivamente, busqué en mi zurrón, y mis dedos encontraron el lomo gastado del libro de cuentos. Lo saqué y lo sostuve en mi regazo, sin abrirlo. El objeto se sentía pesado, un talismán que conectaba dos mundos, el de la mujer que me había dado una razón para vivir, y el de la mujer que nos había permitido seguir viviendo. En el silencio de la cabaña, solo roto por el crepitar del fuego y el lejano aullido del viento, el libro representaba toda mi historia. El amor, la pérdida, la promesa y el fracaso. Era el mapa de un viaje que me había traído hasta este preciso instante. Elara debió de notar mi gesto. Su mirada se desvió por un segundo de las hierbas que estaba moliendo y se posó en el libro. No dijo nada, pero vi un atisbo de algo en sus ojos. No era curiosidad, sino una especie de reconocimiento silencioso del dolor ajeno. En ese breve cruce de miradas, entendí que ella también tenía sus propios fantasmas, sus propias historias guardadas bajo llave. Su dureza no era crueldad, sino una armadura. Una armadura muy parecida a la que yo había intentado construirme con trabajo y distancia, solo que la suya parecía mucho más impenetrable. En ese momento, la gratitud que sentía por ella se mezcló con una nueva emoción, algo más complejo y profundo, respeto. No solo por habernos salvado la vida, sino por la fuerza que emanaba de su soledad. Me di cuenta de que el honor de un hombre no se mide solo por las promesas que cumple, sino por cómo se comporta cuando la vida lo pone de rodillas. Y yo estaba de rodillas, en la cabaña de una mujer a la que no conocía, pero cuyo silencio empezaba a hablarme en un idioma que, muy a mi pesar, comenzaba a entender. La ventisca seguía rugiendo fuera, pero la tormenta dentro de mí empezaba a amainar, reemplazada por una calma incierta. Sabía que, cuando la nieve se derritiera, nada volvería a ser como antes. El camino que había elegido para Leah y para mí,
nos había llevado directamente a la puerta de El Arabance. Y por primera vez, empecé a sospechar que el final de la ventisca no sería el final de nuestra historia, sino el verdadero comienzo. Un comienzo en el que dos soledades se verían obligadas a mirarse a la cara, separadas apenas por el calor de un fuego y el peso de dos pasados. La nieve tardó 3 días en rendirse. Se retiró lentamente, como una marea blanca que dejaba al descubierto un mundo lavado y nuevo. El sol, pálido al principio, fue ganando fuerza. Y el aire dejó de cortar para volverse simplemente frío. Para Lía y para mí, significaba que era hora de marcharse. El Ara nos observó recoger nuestras pocas cosas en un silencio denso, el mismo que había gobernado la cabaña desde nuestra llegada. Le di las gracias, pero las palabras sonaron huecas, insuficientes para expresar la magnitud de lo que había hecho por nosotros. Ella solo asintió, su rostro tan impasible como las montañas a lo lejos. Mientras nos alejábamos, con mi pierna vendada, y apoyándome en una rama que había tallado, me giré. Ella seguía en la puerta, una figura solitaria recortada contra la oscuridad de su hogar. No nos despidió con la mano, simplemente, observó. El regreso a mi tierra fue un camino de reflexión. La cabaña que había empezado a construir parecía ahora más frágil, más incompleta. El calor del hogar de El Ara, un calor que no venía solo del fuego, se había quedado grabado en mi memoria. Intenté volver a la rutina, a la dura labor de levantar cercas y despejar el terreno, pero algo había cambiado. La soledad, que antes era una compañera silenciosa, ahora tenía un eco. El eco de una presencia femenina que no era la de Sara, sino una completamente distinta, más austera y compleja. Lía también lo sentía. A menudo, mientras jugaba, se quedaba quieta y preguntaba: ¿cuándo volveremos a ver a la señora de las hierbas? Y yo no tenía una respuesta para ella, porque no la tenía para mí mismo. La distancia física entre nuestras tierras, apenas unas millas, se sentía como un abismo. Mi primer viaje a Red Creek, después de la ventisca, fue como caminar sobre cristales rotos. El pueblo no era grande, y las noticias viajaban más rápido que un caballo al galope. En el almacén general, mientras compraba clavos y harina, sentí las miradas clavadas en mi espalda. Eran miradas curiosas, evaluadoras, algunas con un filo de malicia. Oí mi nombre susurrado en un rincón, seguido del de la viuda Vance. Nadie me preguntó directamente, pero el aire estaba cargado de preguntas no formuladas. El tendero, un hombre llamado Peterson con ojos pequeños y curiosos, me atendió con una amabilidad exagerada que resultaba más incómoda que la hostilidad abierta. ¿Se ha recuperado bien de su percance?, preguntó, alargando la última palabra. Comprendí que nuestra estancia en la cabaña de El Ara no era un secreto, sino un acontecimiento público, y en un lugar como Red Creek, los acontecimientos se convierten rápidamente en juicios. La reacción del pueblo me llenó de una ira sorda, no por mí, sino por ella. Me di cuenta de la precaria posición en la que la había puesto mi desgracia. El Ara había elegido el aislamiento por una razón, y yo, sin quererlo, la había arrastrado de nuevo al centro de las habladurías. Sentí una necesidad imperiosa de proteger su reputación, de aclarar las cosas, pero ¿cómo? Poniendo un anuncio en el tablón del sheriff. La idea era ridícula. El honor en el oeste es una cosa frágil, fácil de manchar y casi imposible de limpiar. Mi gratitud hacia ella se mezcló con un nuevo sentimiento de responsabilidad. Ya no solo le debía la vida de mi hija y la mía, le debía una reparación por el daño que mi presencia le estaba causando. El peso de esa deuda se sumó al de la promesa que le hice a Sara, y sentí que mis hombros se doblaban un poco más. Decidí que la única forma de actuar con decencia era acercarme a ella como un vecino agradecido. Pasé una tarde entera lijando y afilando un viejo hacha que había encontrado en su leñera, dejándola mejor que nueva. Era un regalo humilde, un gesto de un hombre práctico. Al día siguiente, con el hacha envuelta en un trozo de arpillera y Lía a mi lado, emprendí el camino hacia su cabaña, pero a medida que nos acercábamos, la determinación se me fue escapando. Vi su silueta a lo lejos, trabajando en su jardín con una concentración feroz, arrancando las malas hierbas que la nieve había perdonado. Parecía tan completa en su soledad, tan autosuficiente, que mi llegada con aquel estúpido regalo me pareció una intrusión, casi una ofensa. Me detuve, oculto tras una línea de álamos y la observé. Ella nunca levantó la vista. No supo que estuvimos allí, a menos de 100 metros, observándola como cobardes.
Le dije a Leah que la señora Vance parecía muy ocupada, que volveríamos otro día. La decepción en el rostro de mi hija fue un golpe directo a mi conciencia. Esa noche, intenté escribirle una carta. Quería poner en palabras mi gratitud, explicarle que lamentaba los rumores del pueblo, asegurarle que respetaba su privacidad, pero las palabras eran torpes, frías sobre el papel. ¿Cómo podía un hombre como yo, que hablaba el lenguaje de la madera y el ganado, expresar algo tan delicado? Quemé la hoja en el fuego de la estufa, viendo cómo mis buenas intenciones se convertían en cenizas. El silencio, una vez más, parecía la opción más segura, aunque también la más dolorosa. Los días se convirtieron en semanas. El trabajo en el rancho avanzaba, pero mi ánimo no. Mientras cavaba los hoyos para los postes de la cerca que delimitaría mi propiedad, mi pala golpeó algo duro. No era una roca. Desenterré un pequeño caballo de madera, toscamente tallado, con la pintura casi desaparecida por el tiempo y la tierra. Era un juguete de niño. Unos días después, cerca del arroyo, encontré un trozo de cinta de seda azul, descolorida y enredada en las raíces de un sauce. Eran pequeños fantasmas, restos de una vida que había existido en esa tierra antes que yo. No les di importancia al principio, pero la semilla de la inquietud ya estaba plantada. Aquella tierra no había estado vacía. Había albergado risas, juegos, una familia. La verdad me golpeó en la cara en el sitio más improbable, la herrería. Mientras esperaba a que repararan una rueda de mi carro, escuché al herrero hablar con otro ranchero. Hablaban de tierras, de precios, de la suerte de unos y la desgracia de otros. La mejor parcela de todo el valle, decía el herrero, la que era de los Vance. Lástima que el joven Thomas la perdiera en el juego. Ahora la tiene ese recién llegado de Ohio. Sentí que el martillo del herrero golpeaba directamente en mi estómago. Me quedé helado, con una herradura fría en la mano. La tierra de los Vance. Mi tierra. La tierra sobre la que estaba construyendo el futuro de mi hija, el hogar prometido a Sarah, era la misma que el Ara había perdido. Era la herida abierta de su pasado. De repente todo cobró sentido, su desconfianza inicial, su aislamiento, la dureza en su mirada. No era solo la viuda de un hombre deshonrado, era una mujer despojada. Y yo, sin saberlo, era el beneficiario de su ruina. Me sentí como un buitre, un ladrón que se había aprovechado de su desgracia. La gratitud que sentía hacia ella se agrió, mezclándose con una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. Cada poste que había clavado, cada tabla que había cortado, me parecía ahora un acto de profanación. Estaba construyendo mi sueño sobre las cenizas del suyo. ¿Cómo podía mirarla a la cara sabiendo esto? ¿Cómo podía ofrecerle mi amistad, mi vecindad, cuando mi mera presencia era un recordatorio constante de todo lo que le habían arrebatado? Mi conocimiento del secreto levantó un muro invisible entre nosotros, mucho más sólido que cualquier cerca de madera. Si antes dudaba en acercarme, ahora me resultaba imposible. Cuando la veía a lo lejos en el camino a Red Creek, cambiaba de rumbo, me escondía como un delincuente. Mi evasión era torpe, obvia. Una vez, nuestros carros casi se cruzaron. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no vi la hostilidad que esperaba, sino una confusión dolida. Ella no podía saber la verdadera razón de mi comportamiento, y seguro que lo interpretaba de la peor manera posible, como la confirmación de que los chismes del pueblo eran ciertos, que yo era otro hombre que la usaba y luego la descartaba. Leah era la única que no entendía de muros ni de secretos. ¿Por qué ya no vamos a ver a la señora Elara?, preguntaba con una insistencia que me partía el alma. ¿Está enfadada con nosotros? Yo le daba excusas vagas, le decía que teníamos mucho trabajo, que la valla no se construiría sola, y la valla se convirtió en el símbolo de mi cobardía. Trabajaba en ella con una furia silenciosa, cada golpe de martillo un intento de acallar mi conciencia. Era la valla que separaba mi tierra, la antigua tierra de los Vance, de la pequeña parcela donde ella se había refugiado. Estaba, literalmente, construyendo la división entre nosotros. La tensión se acumuló como nubes de tormenta sobre las montañas, oscura y pesada. Sabía que no podía seguir así, viviendo una mentira silenciosa, escondiéndome de la mujer que nos había salvado. Pero el miedo a su reacción, a su desprecio justificado, me paralizaba. Me sentía atrapado entre mi honor y mi vergüenza. El honor me exigía confesar, pedir perdón, intentar reparar el daño. La vergüenza me susurraba que huyera, que completara mi rancho, y mantuviera la distancia, esperando que el tiempo borrara el recuerdo.
Estaba tan absorto en mi propio dilema, que no vi la verdadera amenaza que se cernía sobre ella, una amenaza mucho más peligrosa que los rumores de un pueblo pequeño. Fue una tarde, mientras regresaba de Red Creek, cuando lo vi. Un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, montado en un caballo caro, salía del sendero que llevaba a la cabaña de Elara. No me reconoció, pero yo sí reconocí el tipo de hombre que era. Lo había visto en el salón, un terrateniente llamado Silas Croft, conocido por su avaricia y su falta de escrúpulos. Lo escuché reírse con el hombre que lo acompañaba, y una frase llegó hasta mí, arrastrada por el viento. Tarde o temprano, esa tierra será mía, con la viuda dentro o fuera. En ese instante, un frío mucho más intenso que el de la ventisca me recorrió la espalda. Comprendí que mi silencio no solo estaba hiriendo a Elara, la estaba dejando indefensa. El rostro de Croft, lleno de una confianza depredadora, se superpuso en mi mente al de Elara, tan reservado y digno. Me di cuenta de que el pasado de su marido no había terminado con su muerte. Las deudas, los enemigos, seguían allí, acechando en las sombras esperando el momento de cobrarse lo que creían suyo. Y yo, el hombre que ocupaba su tierra, el que se escondía detrás de una cerca recién construida, no había hecho nada. El honor de un hombre no se mide por las promesas que hace a los muertos, sino por las acciones que toma para proteger a los vivos, y en ese momento, supe que había llegado la hora de dejar de construir vallas, tenía que elegir de qué lado de ella quería estar. El dilema ya no era sobre mi vergüenza o su perdón. Se había convertido en algo mucho más fundamental. Podía seguir con mi plan, asegurar mi futuro y el de Lía, y fingir que no había visto nada dejando que Elara se enfrentara sola a sus demonios. O podía arriesgarlo todo, mi dinero, mi seguridad, quizás incluso mi vida, para defender a una mujer a la que apenas conocía, pero a la que le debía mucho más que una simple deuda de gratitud. La imagen de Lía, temblando en mis brazos en la nieve, y la de Elara, abriendo la puerta con una escopeta en las manos, se fundieron en una sola. La elección estaba clara. Ya no se trataba de lo que era justo para mí, sino de lo que era correcto. Esa noche, no dormí. Me senté en el porche de mi cabaña a medio construir, mirando hacia la oscuridad en la dirección donde sabía que estaba su luz. La frágil conexión que habíamos forjado durante la ventisca, esa que yo mismo me había esforzado en romper, ahora se sentía como la única cosa real en medio de un mundo de mentiras y peligros. Había venido a Montana buscando un nuevo comienzo, una oportunidad de ser el hombre que le había prometido a Sara que sería. Y ahora, el destino me presentaba la prueba definitiva, no en la lucha contra la tierra o el clima, sino en la defensa de la dignidad de otra persona. El sol de la mañana me encontró decidido. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero estaba cubierto por una capa de resolución. Sabía lo que tenía que hacer, no sería fácil, y probablemente no sería bien recibido por ella. Pero ya no importaba. Algunas deudas no se pueden pagar con palabras o con regalos humildes, se pagan con acciones. Y yo estaba a punto de saldar la mía, sin importar el precio. La tensión había alcanzado su punto máximo, y la única salida era avanzar, directo hacia la tormenta que se avecinaba. Mientras ensillaba mi caballo, Lía salió de la cabaña, frotándose los ojos. Me miró, luego miró en dirección a la cabaña de Elara, y por primera vez en semanas, no preguntó nada. Simplemente se acercó y me agarró la mano. En su pequeño gesto, sentí una comprensión que iba más allá de las palabras. Ella sabía, de alguna manera infantil y profunda, que no íbamos a seguir escondiéndonos. Íbamos a hacer lo correcto. Y con esa pequeña mano en la mía, sentí que tenía la fuerza necesaria para enfrentar a Silas Croft, al pueblo entero si hacía falta, y a la verdad de mi propia historia. No cabalgué hacia la cabaña de Lara. Mi instinto me decía que enfrentarla sin un plan, sin entender la verdadera naturaleza de la amenaza que se cernía sobre ella, sería tan inútil como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Mi primer destino era Red Creek. Necesitaba saber más sobre Silas Croft, entender el alcance de su poder y la naturaleza de las deudas que habían hundido al marido de Elara. La resolución que sentí al amanecer se había asentado en mi estómago como una piedra fría. Ya no era solo una cuestión de honor, era una cuestión de estrategia. Cada caseta, cada rostro que pasaba, me parecía ahora parte de un tablero de juego en el que yo era un peón recién llegado, y Elara, la pieza más vulnerable. Al llegar a Red Creek el pueblo me pareció distinto. El bullicio matutino que antes me resultaba indiferente, ahora sonaba a juicio. Cada risa, cada conversación en voz baja, parecía un susurro sobre mí, sobre la viuda Vance. La vergüenza era un sabor amargo en la boca. Me dirigí directamente al almacén general de Peterson.
El epicentro de toda la información y la malicia del pueblo. Sabía que si alguien tenía las respuestas que buscaba, o al menos las piezas para encontrarlas, era él. Entré con una calma forzada, el tintineo de la campana de la puerta anunciando mi llegada como si fuera una sentencia. Peterson levantó la vista de su libro de cuentas, y una sonrisa delgada y sabionda se dibujó en su rostro. Me acerqué al mostrador, fingiendo interés en un saco de semillas. ¿Conoce bien a Silas Croft?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, como la de un ranchero curioso por sus vecinos más poderosos. Los ojos de Peterson brillaron con ese placer que solo sienten los que trafican con los secretos ajenos. Se reclinó, adoptando un aire de confidencia. Oh, todo el mundo conoce a Croft, dijo, bajando la voz. Un hombre que sabe cómo conseguir lo que quiere, tiene la mitad del valle en su bolsillo, de una forma u otra. Especialmente las tierras de los que tuvieron mala suerte, o malos vicios. Su mirada se desvió un instante hacia el camino que llevaba a la cabaña de Elara, y supe que estaba hablando de su marido. Fue entonces cuando dejó caer la bomba, con una crueldad disfrazada de inocencia. Hablando de mala suerte, la señora Vance estuvo aquí hace apenas una hora. Parecía alterada. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que tenía toda mi atención. Le comenté, sin mala intención por supuesto, la buena fortuna que tuvo usted al encontrar una parcela tan buena como la que fue de su familia. A precio de ganga además. Se quedó más blanca que la nieve de enero. Apenas pudo coger sus cosas y marcharse. El aire se me heló en los pulmones. La revelación no había esperado a que yo tuviera el valor de hacerla, ya había ocurrido. Y de la peor forma posible, como un dardo envenenado lanzado por un hombre mezquino. Un frío glacial me recorrió la espalda, mucho más intenso que el de la ventisca. Mi cobardía, mi silencio, le habían entregado a Peterson el arma perfecta para herirla. Podía imaginar su rostro, la traición apuñalándola en mitad de un lugar público, sintiéndose expuesta y humillada una vez más. La vergüenza que sentía antes no era nada comparada con esto. Ya no era un ladrón involuntario. A sus ojos, yo era un mentiroso. Un hipócrita que había aceptado su ayuda, su calor, su cuidado, sabiendo que estaba construyendo mi hogar sobre las ruinas del suyo. Salí del almacén sin despedirme, dejando a Peterson con su sonrisa triunfante. El mundo se había estrechado, solo había un camino que podía tomar ahora. El viaje a su cabaña fue una tortura, cada metro que avanzaba mi caballo me acercaba más al juicio que merecía. El sol de la mañana parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en mi interior. Intenté ordenar mis pensamientos, buscar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, para pedir un perdón que no sentía que me correspondiera. Pero todas las frases sonaban falsas, excusas vacías frente a una verdad tan sólida y dolorosa como la tierra misma. Ya no podía esconderme detrás de mi ignorancia inicial. Ella sabía. Y yo sabía que ella sabía. El silencio entre nosotros ya no era de desconfianza o extrañeza. Ahora estaba lleno del estruendo de una verdad revelada. La vi desde lejos, no estaba en su jardín ni cortando leña. Estaba de pie junto a su rosal, la única mancha de color oscuro y tenaz en un paisaje todavía pálido por el invierno. Tenía la espalda vuelta hacia mí, una postura tan rígida y quieta que parecía una estatua tallada en dolor. El aire a su alrededor era denso, cargado de una electricidad silenciosa. Detuve mi caballo a una distancia respetuosa. Elara no se giró, sabía que estaba allí. Podía sentir su conocimiento de mi presencia, como se siente un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Era el momento de la verdad. Me deslicé de la silla de montar, el dolor sordo en mi pierna un recordatorio constante de cómo había comenzado esta deuda imposible. El suelo parecía inestable bajo mis pies. Di unos pasos lentos, el crujido de mis botas sobre la tierra helada un sonido profanador en aquel santuario de silencio. Elara, dije. Mi propia voz me sonó extraña, un graznido áspero, que apenas logró alterar el aire. Ella no se movió. Siguió de espaldas a mí, como si mi presencia fuera una ofensa que se negaba a reconocer con la mirada. Esperé, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. Finalmente se giró. Lo hizo con una lentitud deliberada, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Su rostro no mostraba la ira que yo esperaba, ni las lágrimas que temía. Era una máscara de calma desoladora, una quietud que era mucho peor que cualquier grito.
Sus ojos, que habían sido cautelosos y luego casi cálidos, ahora eran 2 fragmentos de hielo. La tierra de los Vans, dijo, y su voz no fue más que un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. De todos los hombres que podían haberla comprado, tuvo que ser usted. No era una pregunta, era la constatación de una ironía cruel, una broma macabra del destino. No había defensa posible. Solo la verdad, por muy miserable que fuera. No lo sabía, dije, mi voz apenas un murmullo. No cuando la compré. Me enteré hace unos días, en la herrería. Di un paso más, un ruego silencioso. Tenía que habérselo dicho. Fui un cobarde. Cada día que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Y yo no supe cómo romperlo. Lo siento. Las palabras eran insuficientes, patéticas. Lo siento. No podía devolverle su hogar. Ni borrar la humillación que le había causado. Era el ofrecimiento de un hombre en bancarrota. Ella escuchó, su rostro impasible. Pero vi un temblor casi imperceptible en su mandíbula. Si lo sabía o no, ya no importa, respondió, su voz manteniendo ese tono bajo y controlado que me helaba la sangre. El resultado es el mismo. Usted está construyendo un futuro para su hija sobre la tumba de mi pasado. Su mirada se desvió hacia el horizonte, en dirección a mi tierra. Ese no era solo un trozo de campo, señor Blackwood. Mi abuelo plantó esos álamos junto al arroyo. Yo nací en la casa cuyos cimientos usted probablemente ya ha arrancado. Cada roca, cada árbol, tiene una historia, y usted la compró, a precio de ganga. El peso de sus palabras me aplastó. Estaba a punto de intentar decir algo más, cualquier cosa, cuando el sonido de cascos de caballo nos interrumpió. 2 jinetes emergieron del sendero del bosque, moviéndose con una arrogancia que anunciaba problemas. Reconocí a Silas Croft al instante. Venía directo hacia nosotros, con una sonrisa de depredador en el rostro. La amenaza que había presentido ya no era una sombra. Estaba aquí, en carne y hueso, y había elegido el peor momento posible para atacar. La tensión entre Elara y yo, ya insoportable, se vio eclipsada por esta nueva y violenta intrusión. Croft desmontó sin esperar a que su caballo se detuviera por completo. Ignoró mi presencia como si yo fuera parte del paisaje. Se dirigió directamente a Elara, sosteniendo un papel amarillento en la mano. Vance, dijo, su voz untuosa y amenazante. Se acabó el tiempo. Esta nota de deuda de su difunto marido está más que vencida. Agitó el papel frente a su cara. Según mis cálculos, esta pequeña parcela en la que vive apenas cubre los intereses. Es mía. Luego se volvió hacia mí, sus ojos llenos de desprecio. Y usted, Blackwood, manténgase al margen. Esto es un asunto de familia, una deuda de honor. En ese instante todo cambió. La vergüenza, la culpa, el miedo, todo se fundió en una única y ardiente claridad. El honor. Croft se atrevía a usar esa palabra mientras intentaba robarle a una mujer lo último que le quedaba. Mi dilema personal se desvaneció, reemplazado por una certeza absoluta. Di un paso adelante, interponiéndome físicamente entre Croft y Elara. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Lo miré directamente a los ojos, y la calma que sentí me sorprendió a mí mismo. Este ya no es un asunto de su familia, Croft, dije, mi voz baja pero resonando con un peso que no sabía que poseía. Ahora es un asunto de vecinos. No busqué mi revólver. La violencia solo habría validado su mundo de matones. La única forma de vencerlo era en mi terreno, el de la decencia y la ley, por frágil que fuera. Usted y yo tenemos que hablar, continué, mi mirada fija en la suya. No aquí. En el banco de Red Creek, mañana, a primera hora. Traiga ese papel, yo traeré mi libreta de ahorros. Fue una declaración pública. Estaba asumiendo su deuda, su lucha, frente a su enemigo. Estaba eligiendo un bando, sin condiciones. No era por la tierra, ni siquiera por la gratitud. Era por la simple y llana justicia. Croft se quedó desconcertado por un momento. Esperaba una pelea a puñetazos o una retirada cobarde, no una cita de negocios. La mención del banco, un lugar donde su documento falsificado podría ser examinado por ojos más expertos, lo hizo vacilar. Una mueca de rabia cruzó su rostro. Como quiera, granjero, escupió. Pero le costará caro. Montó de un salto, lanzó una última mirada de odio a Elara y se marchó con su hombre, dejando tras de sí un silencio repentino y abrumador. La amenaza inmediata se había retirado,
Pero la batalla no había hecho más que empezar. Elara y yo nos quedamos solos, el abismo entre nosotros todavía presente, pero ahora había algo más en el aire, un puente frágil, construido con una sola decisión. Me quedé allí, de pie en la tierra que había sido suya, sintiendo el peso de su mirada y el eco de la amenaza de Croft. El silencio que cayó entre nosotros después de que él se marchara era más denso que la nieve de la ventisca. Ya no era un silencio de desconfianza, sino uno lleno de palabras no dichas, de una verdad brutal que nos había explotado en la cara. Elara no me dio las gracias. No me miró con alivio. Sus ojos, todavía heridos, me escrutaban como si intentaran descifrar un enigma doloroso. ¿Por qué?, susurró finalmente, y la pregunta no se refería a Croft, sino a todo lo demás. A mi silencio, a mi cobardía, a mi presencia en su vida. No le ofrecí excusas ni promesas. Solo la verdad, tan simple y desnuda como pude. Porque era lo correcto. Porque mi ignorancia no me exime de la responsabilidad. Y porque un vecino no deja que los lobos se acerquen a la puerta de otro, sin importar las vallas que haya entre ellos. Me di la vuelta y me marché, dejándola sola con mis palabras, sabiendo que la verdadera prueba no sería enfrentar a Croft, sino ganarme el derecho a haberlas pronunciado. A la mañana siguiente, el banco de Red Creek olía a dinero viejo y a justicia fría. Croft ya estaba allí, esperándome con una sonrisa de superioridad que no llegaba a sus ojos. Desplegó el papel sobre el escritorio del gerente como si fuera un trofeo de caza. No hubo una discusión acalorada, no hubo amenazas veladas. Fue una transacción tan impersonal y brutal como el invierno de Montana. El gerente, un hombrecillo con gafas que parecía asustado de su propia sombra, leyó las cifras. El total era una suma que representaba casi la mitad de todo lo que había traído de Ohio. El dinero destinado a construir el establo, a comprar más ganado, a asegurar el futuro de Leah. Por un instante, la imagen de la casa que le había prometido a Sarah brilló en mi mente, grande y sólida. Luego miré a Croft. Y supe que un hogar construido sobre la indignidad de otro no es un hogar, es una prisión. Tomé la pluma. El rasguido de la punta sobre el papel fue el único sonido en la habitación. Firmé, y con esa firma, una parte de mi sueño se convirtió en cenizas, pero mi honor, por primera vez en mucho tiempo, se sintió íntegro. Salí del banco con 2 papeles en el bolsillo. La nota de deuda cancelada, y la escritura de la pequeña parcela de Elara, ahora libre y clara, a su nombre. No me sentía como un héroe, sino como un hombre que finalmente había puesto las cosas en su sitio. No cabalgué directamente a su cabaña. Eso habría sido un acto de soberbia, como si fuera a presentarle la cuenta de mi sacrificio. En su lugar, volví a mi tierra, la tierra de los Vans. Me detuve donde había planeado construir la casa, y miré hacia el horizonte. El cielo era tan grande como Sarah lo había soñado, pero el suelo bajo mis pies ahora tenía un peso diferente. Ya no era solo mío. Llevaba la historia de otra familia, el sudor de otras generaciones. La promesa que le hice a mi esposa no era sobre el tamaño de una casa, sino sobre la seguridad de un hogar. Y la seguridad, comprendí en ese momento, no se construye solo con madera y clavos, sino con decencia y respeto por quienes vinieron antes. Esa tarde, caminé hasta el límite de nuestras propiedades. Elara no estaba a la vista. El rosal que cuidaba con tanto esmero, aunque desnudo por el invierno, se erguía con una dignidad desafiante. Me acerqué con el cuidado de quien entra en un lugar sagrado. Saqué los 2 documentos del bolsillo, doblados con esmero. No había nada que decir que los papeles no dijeran ya por sí mismos. Busqué una piedra lisa y plana, la limpié de tierra y la coloqué con suavidad sobre los documentos, justo en la base del rosal, protegiéndolos del viento. Era una ofrenda, no un regalo. Una restitución, no un pago. No esperé a que ella los encontrara. No busqué su gratitud, simplemente me di la vuelta y me alejé, dejando que el silencio hiciera el resto. La justicia a veces no necesita testigos, solo necesita cumplirse. Pasaron las semanas, el invierno empezó a ceder, y la tierra comenzó a respirar de nuevo. No volví a verla, y una parte de mí temía que hubiera rechazado mi gesto, que hubiera quemado los papeles junto con cualquier posibilidad de paz entre nosotros. Seguí con mi trabajo, un futuro más humilde pero más honesto. Una tarde, mientras reparaba el último tramo de la valla que nos separaba, la vi acercarse. No venía del sendero, sino de su propia casa, caminando a lo largo de la línea de la cerca. Llevaba una cesta en la mano. Mi corazón dio un vuelco,
pero me mantuve quieto, esperando. Se detuvo al otro lado de los postes que yo estaba clavando. No dijo gracias. No habló del dinero, ni de Croft, ni de la tierra. Su mirada se posó en mis manos. La cena se le enfriará si sigue trabajando hasta tan tarde, dijo, su voz tranquila, sin el hielo de antes. Lia me dijo que le gustaba el estofado, me pasó la cesta por encima de la valla. Dentro, junto a un cuenco humeante, había una pequeña muñeca de trapo, hecha con retales de colores vivos. La valla seguía allí, pero ya no era una barrera. Era simplemente el lugar donde dos vecinos se habían encontrado.